Y es un gusto tener en los estudios a Vicente Plata, es el responsable de FAO Uruguay, oficial de esa oficina internacional en nuestro país. Bienvenido, un gusto recibirlo una vez más. Gracias por recibirnos. Y a Zulma Gavar, ella es la directora de la granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, responsable de lo que muchas mañanas aquí en televisión hablamos, que es la canasta inteligente. Bienvenidos a ambos. La idea es hablar de, a partir de la realización de esta conferencia, de estos temas que afectan a América Latina. Muchos países con aumento de la pobreza, algo que no ocurría en décadas. ¿Qué le pasa a países como Uruguay y Chile? Otro problema, que es el sobrepeso en los niños. Y bueno, hablar de alimentación y hablar de la producción es lo que nos proponemos. Así que bueno, por allí empezamos. Esta conferencia, Vicente, se centra ahí en estos temas, ¿verdad? Sí. Buen día, Ana María. Esta conferencia regional, que se hace periódicamente cada 2 años, es uno de los órganos de gobierno de la FAO. La conferencia regional es el órgano de gobierno a nivel de la región, en donde los países le indican a la FAO en qué poner énfasis en los próximos 2 años. En esta conferencia regional, donde están los 33 países de América Latina y el Caribe, los principales problemas que se están tratando es la lucha contra el hambre, la obesidad y el sobrepeso, qué contradicción, porque son, ¿no?, como dos caras. Hay países donde todavía hay hambre en Latinoamérica. En estos últimos 2 años hemos visto crecer el hambre en Venezuela, en Argentina, en Guatemala. Pero hay países donde lo que ha crecido tremendamente es el sobrepeso y la obesidad, como es Uruguay, como es Chile, como es Brasil y otros países, especialmente muchos países isleños del Caribe. Y eso se debe principalmente a una inadecuada dieta para los estilos de vida. Es decir, hemos ido avanzando en el siglo XX y en estos albores del siglo XXI en un estilo de vida más sedentario, gracias a ciertos avances y también a una gran urbanización de las sociedades, pero los hábitos alimenticios no se han adecuado al nuevo estilo de vida. Seguimos comiendo demasiados carbohidratos y menos frutas y verduras de lo que deberíamos. Hay además un tema también de una promoción comercial de las bebidas edulcoradas, que deberían ser la excepción y no la norma en el consumo. Por lo tanto, hay un tema de adecuar los hábitos alimenticios, la canasta alimentaria, a los hábitos de vida que se tienen. Otro tema no menos importante, porque para eso es necesario tener una agricultura sostenible. Es necesario producir más alimentos, pero en forma sostenible y que sea adaptada al cambio climático y resiliente. Para eso se está trabajando en forma muy importante en la región, pero es necesario trabajar mucho más. Y no menos importante, para tener una agricultura sostenible es necesario superar la pobreza rural. Porque la gente pobre no puede, tiene más dificultades que los demás en hacer una agricultura sostenible, adaptada al cambio climático. Zulma, en el caso de Uruguay, las frutas y verduras, usted me decía, hicimos un estudio, la gente reconoce que es lo mejor que hay, pero después cuando se le pregunta, bueno, pero ¿y usted come? Bueno, la verdad que no, o por lo menos un número bastante importante de gente no lo come, es así. ¿Cuáles son las cifras que tienen? Es así, y las cifras son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda un valor de ingesta diaria en frutas y hortalizas que Uruguay está en la mitad, y en algunos estratos de la población en menos de la mitad. Es decir, 6... De los 600 o 500 gramos que se recomiendan, estamos en 240, no llegamos a 300, pero en algunos estratos están en 100 y algo. ¿Y eso está vinculado con la cuestión económica de que entonces, es caro? Lo que los estudios nos han confirmado es que en realidad hay una falsa percepción hacia las frutas y las hortalizas, porque se ha perdido el conocimiento de la estacionalidad que tienen los productos, de cuándo están en su mejor momento, y cuando decimos en su mejor momento también es en su mejor precio. Las frutas y hortalizas por lo general se las asocian en todos los medios de prensa, en todos, cuando se da la comunicación de que subió la inflación. Aunque no se esté hablando de frutas y hortalizas, es atractivo mostrar un puesto con
frutas y verduras. En el imaginario, entonces, las frutas y verduras son carísimas, porque generan la inflación, porque se disparan los precios. Entonces, lo que emprendimos el año pasado fue una campaña de dar a conocer, o sea, lo que llamamos la canasta inteligente, que acá, por supuesto que el canal se ha sumado a esa campaña. No hay más que decir, bueno, en todo momento del año, para una familia, existe una combinación de frutas y hortalizas que se pueden llevar a la mesa y que no va a afectar el bolsillo. Eso nos parece que es algo muy importante en cuanto a poder informar para no tener que estar agregándole algo más de preocupación al momento de la decisión de compra. Porque el algo más de preocupación está el niño que, como decía Vicente, de repente aspira a que le compren alguna de las bebidas edulcoradas que todos sus amigos toman en la escuela. Entonces la madre tiene que vencer eso, después tiene que vencer el que, pero de repente si llevo una canasta y somos 3 hijos, 4 hijos, no me da para comprar todo eso de fruta y verdura. Bueno, conocimiento, la información, el saber que hay productos de estación que están a mejor precio y otros que no es el momento de comprarlos. No nos ensañemos con comprar zapallito cuando no hay zapallito. Haces una o morrones cuando no es el momento del año para el morrón. Cuando no es el mejor momento. Uno se pregunta, recién ustedes fuera del aire contaban ejemplos como en Europa, donde en los kioscos, por ejemplo, que ahora en nuestros kioscos hay barritas de cereales, esa cosa, pero no es lo mismo porque son envasadas, porque tiene una cantidad de productos químicos, de conservantes. En Europa, en los kioscos se empiezan a vender fruta. Entonces, en vez de comprarte una golosina, te compras una manzana, te compras una fruta. Eso es algo que en el Uruguay todavía no está de costumbre. No, pero yo miro con agrado que han empezado a surgir lugares cerca de donde hay muchos puestos de trabajo, cerca de la Intendencia, cerca de la Ciudad Vieja, lugares con oferta de licuados naturales, de sopas naturales, o sea, hay una pequeña movida que creo que va a ser buena, pero que es incipiente todavía. Vicente, para que la gente tenga claro, la FAO es una organización dependiente de Naciones Unidas, es una de las agencias de Naciones Unidas, porque a veces uno habla de Naciones Unidas en términos genéricos. La FAO precisamente es la que se dedica a estos temas, a los temas de la alimentación, de la agricultura. Un poco lo que se está observando en el mundo es que hay empresas multinacionales, y estoy hablando de la Coca-Cola, y estoy hablando de PepsiCo, y estoy hablando de Nestlé, y no las voy a mencionar a todas porque son unas cuantas, pero no tantas como para no ver que un conjunto de empresas multinacionales le están imponiendo a los estados el no rotular los alimentos, presionar para que los estados no rotulen los alimentos, no le digan a la gente, mirá que esto tiene esto y esto y esto, y presionan a los estados. Y uno piensa que organizaciones como FAO, las organizaciones internacionales, tienen que ser las aliadas del Estado. Justamente, la FAO está integrada por los países a través de sus estados y va apoyando, generalmente cuando hay temas de preocupación general, forma primero paneles de alto nivel para definir el problema. Inmediatamente, junto con los países interesados, va formando lo que se llaman guías voluntarias. Como se formaron las guías voluntarias para la pesca responsable, para evitar la pesca pirata, para no sobreexigir a los mares y para seguir teniendo productos de mar en forma sostenible. Y después de eso, de las guías voluntarias, se trata de impulsar a los países a firmar un tratado internacional. Hace poco, con la participación activa de Uruguay, se firmó el Tratado Rector de los Puertos, para que los puertos y los países que lo firman, en esos países los puertos no reciben en puerto barcos que no estén registrados para la pesca legal. O sea, no reciben barcos de pesca ilegal, a no ser por causas humanitarias, por supuesto. Con lo cual, se espera lograr desestimular la pesca pirata. De la misma forma, apoya a los países con los temas de rotulados de alimentos. Apoya cuando los países lo piden. Apoya a los países en rotulado de alimentos, apoya a los países en mejores dietas para llevar adelante mejores hábitos alimentarios. El año pasado estuvimos trabajando, hace 2 años, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Instituto Nacional de Alimentación para actualizar las guías alimentarias para la población uruguaya, en donde se revisaron esos temas. Ahora, Zulma, es evidente que las multinacionales
no solo que tienen mucho dinero, sino que logran tratados de protección de inversiones, de forma, diría yo, hasta irrespetuosa. En diciembre lo publicó Brecha. El presidente de la Coca-Cola le envió una carta al presidente Tabaré Vázquez y le dice que Coca-Cola no avala los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Y yo digo, ante esas empresas, está todo bien con las guías, está todo bien, pero si ustedes desde el Estado y desde las organizaciones internacionales no salen a cruzar fuerte a estas empresas, no le salen a decir a la gente que no alcanza solo con emitir guías y decir, mirá que nosotros vamos por el alimento. Hay que salir como a discutir. Pero además creo que no nos podemos poner en la igualdad de condiciones para discutir, por ejemplo, en publicidad. No podemos pensar que vamos a competir con la publicidad que tiene la Coca-Cola. No, hay que buscar otros medios de llegarle a los niños. Cuando hablamos de mejorar la alimentación, es cambiar hábitos, y los hábitos se generan en la niñez. Entonces, bueno, no puedo hacer una campaña publicitaria con la cantidad de minutos y todas las inversiones que tiene cualquiera de esas empresas, pero sí podemos empezar a trabajar la campaña Un Productor, Una Escuela, llevar las normas estas a la escuela, a las maestras, o sea, hacer otras cosas que puedan, porque la guía sola puesta ahí arriba no la ganamos. Ana María, también en el ámbito de las Naciones Unidas hay agencias especializadas responsables, por ejemplo, de la propiedad intelectual, de los tratados de propiedad intelectual, de cómo se define la propiedad intelectual, que eso está en la órbita además de la Organización Mundial del Comercio. Y ahí participan, son los países que participan, igual que en FAO, en donde tiene un voto cada país. Lo que pasa es que uno lo que ve es que, y ustedes creo que también como gobernantes, digo, es decir, lo tienen que ver es cómo estas empresas han avanzado en el mundo. Insisto, no solo a través del poder económico, sino a través de atar a los estados, a través de normativas internacionales. Entonces, si para cambiar hay que confrontar ideas, si no se confronta y no se le hace ver a la gente lo que está pasando, le podrás dar muchas guías, pero no sé si alcanza eso. No sé, me parece, digo, de repente... Yo creo que en general, en el Estado somos malos comunicadores, o sea, no siempre se cuenta lo que se hace de la forma que le llegue al que está del otro lado. Si hablamos de frutas y hortalizas, tal vez el consumidor, cuando va a tomar la decisión, tiene dos cosas en su cabeza. Una, el precio, que siempre queda con ese concepto, es caro, y otra es la seguridad, porque también tienen mala fama, porque acá el concepto, acá se le pone cualquier cosa a la manzana, acá se curó con esto, acá, con un desconocimiento de que como ministerio, como Estado, y cuando trabajamos en conjunto con organismos internacionales, como en este caso con la FAO, sí que se vela por el cómo se produce. O sea, acá no podemos salir a decir consuman frutas y verduras porque es saludable si por otro lado supiéramos que se produce esa fruta y verdura sin un cuidado del ambiente, del trabajador, del productor y del consumidor final. Pero todas esas cosas que se hacen para velar para que cuando tú agarras la manzana, la laves y te la comas, no siempre logramos llegarle al consumidor con el mensaje, comunicar qué es lo que se hace, que se entienda quien produce frutas y hortalizas en Uruguay no son multinacionales ni grandes, son productores familiares que viven donde producen, con lo cual lo que hacen sobre el producto final es lo que hacen sobre su familia, sobre el lugar de juego de los chiquilines que están ahí abajo del monte, del monte de citrus, de manzano, y no llegamos. Ese mensaje no le llega en general al consumidor. Por otro lado, como agencias especializadas de las Naciones Unidas, lo que hacemos es trabajar con todos los países y muchas veces un trabajo silencioso que no se conoce, que es, por ejemplo, la FAO asesora a la Unión Europea sobre las normativas de inocuidad. Son normas, son profesionales del más alto nivel a nivel mundial, independientes, pues son de la FAO, no son de las empresas transnacionales, que junto con la OMS definen, y junto con los representantes de los países, las normas de inocuidad de los alimentos. A veces en contra de los intereses de las transnacionales, pero no es la responsabilidad de las Naciones Unidas
confrontar a las empresas transnacionales, es fortalecer a los países para que tomen sus mejores decisiones. Es interesante. Es interesante porque a la vez uno ve lo que está pasando en el mundo. Sí. En América Latina aumenta la pobreza, en los países que el hambre o la pobreza no son el problema es el sobrepeso, lo que quiere decir que estos alimentos están impactando de forma negativa. Pero también los hábitos de vida, no solo los alimentos, también los hábitos de vida. Recordemos que en el caso de Uruguay somos muy sedentarios. Sí, sí. Nos cuesta mucho movernos. Sí, sí. No estoy quitando la importancia al otro. No, pero está claro que no es un solo elemento. No es un solo elemento. Cuando decías lo de la manzana, lo último, que ya no... es como una me parece, ¿no? Como una construcción de relato. De pronto comemos galletitas rellenas, yo también, ¿verdad? Y yo ni sé lo que tengo y me preocupo por si la manzana tiene no sé qué y me estoy metiendo en el cuerpo una galletita que ni sé cómo está compuesta, o me estoy tomando un vaso de un refresco que ni sé cómo está compuesto. Parto de la base que me gusta, pero a ver... Por eso hablábamos de los cambios de hábitos. Hace algunos lustros, comer alimentos ultraprocesados era una excepción. Mientras era una excepción, no había problema. Cuando lo transformamos en parte de nuestra dieta diaria, entonces estamos dejando de lado la preparación de alimentos en forma natural que hacíamos en nuestras casas, que era sana y nos daba total seguridad. Entonces, no es solo el tema ni de las empresas ni de los conservantes, es el tema de los hábitos alimenticios. Las galletitas con conservantes pueden estar en un cumpleaños, pero no es para todos los días. Claro.